En este video vamos a aprender sobre las sesiones de mercado y cómo podemos aprovecharnos de cada una de ellas según el par de divisas con el cual nosotros vayamos a trabajar. Porque dependiendo de la sesión en la que nosotros nos encontremos, va a tener más influencia ese par de divisa o esa divisa con la cual nosotros tenemos intenciones de operar. Por ejemplo, si estamos en la sesión de Londres, los pares que se van a ver más influenciados son los pares o las divisas del euro, de la libra y del franco suizo. Ojo, eso no quiere decir que pares como USD JPI no van a tener influencia dentro de esta sesión. El par de USD JPI puede tener un movimiento bastante agradable dentro de la sesión de Londres, pero primordialmente la sesión va a influenciar más el movimiento del euro, de la libra y del franco suizo. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros podemos ser un poco más selectivos o escoger qué pares de divisas queremos trabajar durante esa sesión para poder sacar mayores beneficios o un mejor provecho. Porque como nosotros sabemos ya, que lo hemos comentado en videos anteriores, a nosotros como trader nos interesa tener movimientos significativos, movimientos con liquidez, porque eso es los movimientos que a nosotros nos van a hacer ganar dinero. No nos interesa operar cuando el mercado no tiene direccionalidad, está en rango, hay poca liquidez porque realmente de allí no vamos a sacar nada. Entonces, si vamos de la mano con la sesión y las divisas, muy posiblemente tengamos movimientos mucho más significativos. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, empecemos entonces a explicar las sesiones de mercado. Hay 4 sesiones, hay gente que los consideran como 5 sesiones por la sesión de Frankfurt, ¿ok? Yo realmente lo considero como 3. Para mí son la sesión de Londres, la sesión de Nueva York y la sesión de Asia. Listo. ¿Por qué lo considero así? Porque en Asia, prácticamente, en la sesión de Asia está Sydney y está Tokio. Y esas dos sesiones prácticamente inician y cierran a la misma hora. Digamos, Sydney inicia a las 7 y Tokio inicia a las 8, por darle un ejemplo. Y Sydney cierra a las 10, ¿ok? Y Tokio cierra a las 11. De resto, prácticamente el restante del tiempo están juntas al mismo tiempo. Las dos sesiones están funcionando en el mismo momento. Y por esa razón, como la diferencia es una hora, pues prefiero trabajarlas todas como Asia y ya está. Bien. Entonces, bien, para mí son 3 sesiones y aquí está la leyenda de cada una, de la influencia de las divisas según cada sesión. Londres, euro, libra, franco suizo, Nueva York, dólar y dólar canadiense, y en Asia los yenes, el dólar australiano y el dólar neozelandés. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en Londres podemos operar pares como a lo mejor GBP-USD, EURCAD, que tenemos la influencia de la libra en este par, tenemos la influencia del dólar, del euro en este par, y piense que de igual manera tenemos el dólar y el CAD, ¿ok? O sea, que quiere decir que si pasamos luego a la sesión de Nueva York, estos mismos pares también se van a ver influenciados dentro de esa sesión. Pero ya me van siguiendo un poquito más con el tema de la referencia o de los beneficios que podemos sacar, el movimiento que podemos sacar gracias a entender esta información, porque muy posiblemente, que es lo que normalmente sucede, en las sesiones, por ejemplo, de Asia, pares como GBP-USD no tienen mucho movimiento. De hecho, esos son los momentos en el cual el mercado se pone un poquito consolidado, que no vamos a ver movimientos importantes, lo vamos a ver tranquilito y lento, porque no hay liquidez, porque el mercado no está influenciando por ningún lado a ese par de divisas como puede ser GBP-USD. ¿Ven? Entonces, teniendo entonces en cuenta, así ya tienen la leyenda, ya pueden sacar más o menos referencia de cuáles pares pueden trabajar en una sesión o en la otra, porque cada uno de ustedes puede escoger sus pares favoritos. Bien. Y la forma de interpretar la influencia de cada uno de los pares, yo tengo por acá este ejemplo, ¿ok? Por acá este ejemplo. Fíjense, digamos que tengamos el par del AUD USD. Y cuando nosotros hablamos del par del AUD USD y decimos el AUD USD está subiendo, ¿ok? ¿Qué queremos que sería básicamente este escenario? Digamos, el gráfico del par AUD USD está subiendo. Ahí podemos decir dos cosas. O es que el AUD está agarrando fuerza, o sea, está tomando fuerza para hacer levantar el gráfico, o es que el dólar está perdiendo fuerza y por esa razón el gráfico está subiendo. ¿Ok? Porque digamos que el gráfico sube según lo que diga el AUD. Bien, ya está. Si el AUD sube, el gráfico sube. Si el AUD baja, el gráfico baja. ¿Ok? Pero como es un par de divisa, tenemos la influencia también del otro lado, que sería en este caso la del dólar. Y como lógicamente el gráfico va a ir según lo que diga la UD, pero digamos que la UD no dice nada, al dólar estar del lado contrario al gráfico, entonces tenemos que hacer las cosas del lado contrario. Si el dólar pierde fuerza, ¿ok? ¿Qué significa? Que la UD la va a empezar a agarrar, la va a empezar a tomar fuerza. Quiere decir que si el dólar empieza a bajar,
el gráfico del AUD USD debería empezar a subir. Así como también les digo que si el dólar empieza a agarrar fuerza, el gráfico del AUD USD debería empezar a caer. Porque el dólar está tomando fuerza y está del otro lado. Bien, espero de verdad, si quieren repetir esta parte pueden hacerlo. Es un poco, a veces las personas se confunden un poco con ello, pero es algo que necesitan tener un poquito en cuenta con el tema de esto. Igual no es algo extremadamente fundamental de que quién está agarrando fuerza, quién está perdiendo, no. Pero es una buena referencia para entender que, por ejemplo, si estoy en la sesión de Asia, yo sé que los movimientos que va a tener el gráfico van a ser mayoritariamente influenciados por lo que haga la UD. O sea que si hay una noticia de la UD, me va a ver influencia el gráfico y si el AUD va a subir, pues es por influencia netamente del AUD australiano, no por el dólar, porque estamos en una sesión donde el dólar no hace prácticamente nada. Bien, al igual que si, digamos, mantenemos este mismo par, pero en vez de trabajarlo ahora en Asia, lo trabajamos en Nueva York, entonces la influencia va a ser netamente del dólar. Y cuando el AUD empieza a caer, por ejemplo, digamos que el gráfico empieza a caer, ya yo sé que está cayendo no es porque el AUD está perdiendo fuerza, sino porque el dólar la está tomando. El dólar está ejerciendo presión, ¿ok? Y por lo tanto, como está del otro lado, el par va a empezar a caer. Pero ejemplo, en pares como puede ser este de USD CAD, bien, si el dólar empieza a agarrar fuerza tal cual como lo estamos haciendo aquí, entonces quiere decir que el gráfico de USD CAD como USD está de primer nombre, ¿ok? Es más, de hecho vamos a escribirlo para que se vea más ordenadito, más bonito. USD CAD, bien. Como el USD CAD está, el nombre del USD está de primero, quiere decir que el gráfico va a dirigirse hacia lo que diga el USD. Entonces, si el USD empieza a subir, ¿ok? Está tomando fuerza, el gráfico del USD CAD debería subir. Bien, si el gráfico, perdón, si la divisa del USD o el dólar, mejor dicho, empieza a perder fuerza, ¿ok? Como para mantener este ejemplo de aquí, quiere decir que entonces el gráfico del USD CAD debería empezar a caer. Entonces ahí ya podemos empezar a hacer correlativas positivas y negativas. Por ejemplo, nuevamente decimos USD, solamente la divisa, estamos en la sesión de Nueva York y el dólar está perdiendo fuerza. Quiere decir que este par como AUD-USD debería empezar a subir y este par como USD-CAD debería empezar a caer. Y ahí podemos hacer una correlativa negativa porque uno sube y el otro baja. Claramente porque el par de, la divisa del dólar está del otro lado y esta está del otro lado contrario. O sea, en el AUD está del lado derecho y en el USD-CAD está del lado izquierdo. Y por esa razón, esa diferente dirección. Bien, pero por ejemplo, digamos que no es USD-CAD, sino que a lo mejor el par, vamos a decir que es euro-dólar. Bien, euro-dólar. Entonces, ¿qué pasa? Si volvemos a encontrarnos en el escenario donde estamos aquí en la sesión de Nueva York, bien, y se está influenciando el dólar y el dólar está perdiendo fuerza, el dólar está bajando, solamente el dólar, la divisa. Entonces, ¿qué significa eso? ¿De qué manera va a influenciar estos pares de divisas? Va a hacer que esos pares de divisas empiecen a subir, ambos prácticamente hacia la misma dirección, porque estamos en la sesión donde la influencia viene directamente del dólar. Entonces, euro-dólar, AUD-USD debería empezar a subir prácticamente hacia los mismos puntos o puntos similares, porque al final del día tiene una pequeña influencia el euro y el AUD por separado, pero estamos en una sesión donde prioriza el movimiento del dólar. Bien, entonces ya me va haciendo un poquito de seguimiento con todo lo que les estoy comentando con las sesiones de mercado. Es un poquito de correlativa, no es algo, repito, extremadamente fundamental que cada uno de ustedes necesita saber y dominar a la perfección, pero sí es bueno que entiendan el funcionamiento de esto para que así puedan escoger sus pares de divisa con mejores, con puntos más objetivos o con mejores intenciones. Porque hay personas que no les gusta o consideran la típica creencia que las mejores sesiones son las de Nueva York y Londres. Y puede ser que a lo mejor sí sea cierto porque son las sesiones que más se operan, que normalmente tienen más liquidez, es decir, más dinero, y por esa razón generan mejores movimientos. Pero eso no quiere decir que tú no puedas ser rentable o no puedas hacer dinero en la sesión de Asia. ¿Ok? Porque si en la sesión de Asia, mientras pares como GBP-USD, Eurodólar, USD-CAD están consolidando o están trabajando muy lentamente, otros pares como los yenes, los AUD y los NZD por separado van a estar haciendo movimientos más significativos. Entonces puedes trabajar en esa sesión esos pares que se ven influenciados por estas divisas. Bien, y así si eres una persona que a lo mejor careces de tiempo para operar en estas sesiones porque trabajas y estudias y no es imposible operar en estas sesiones para ti, entonces te sientas en la noche a trabajar en la sesión de Asia y listo. Bien, entonces depende cada estilo
de trader, o mejor dicho, estilo de vida que tenga la persona, va a escoger qué sesiones son las que va a poder trabajar y cuáles son los pares de divisas de preferencia con los que quiere empezar a trabajar. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, por ejemplo, una cosita extra, hay, bueno, lógicamente commodities, que ya eso sí se los dejo un poquito a ustedes a investigar para no hacerles el video tan largo, pero por lo menos aquí estamos mostrando el gráfico del oro. Y el oro es un gráfico que se ve influenciado, lógicamente, está aquí el oro como tal y el dólar. Entonces, si estamos en la sesión de Nueva York, si el oro sube, ya sabemos que es porque el dólar está perdiendo fuerza. ¿Ok? Y si el gráfico del oro empieza a bajar, sabemos que es porque el dólar está tomando fuerza y está haciendo que el gráfico del oro baje. Pero también hay una correlativa positiva entre lo que vendría siendo el oro y el AUD. Normalmente lo que es el oro y el dólar australiano, o sea, este mismo par, se mueven bastante similar. O sea que muy posiblemente el gráfico del dólar australiano va a estar bastante similar a lo que es el oro. No tiene por qué estar igual perfectamente, pero sí puede estar bastante similar y eso es una correlativa que se pueden apalancar para pues saber en qué momento trabajar el oro correspondido. Cosa que significa de cierta manera que el oro se puede mover en la sesión de Asia, en la sesión de Nueva York, sin ningún problema. ¿Ok? Pero bueno, ya es un estudio un poquito más de economía, de qué es lo que realmente hace que el oro suba o baje de precio, y ya eso es entendimiento económico más que otra cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, para buscar básicamente esto y saber cuáles son los horarios de apertura y de cierre de cada una de estas sesiones, ustedes sencillamente pueden ir a Google y colocar Forex Time Zone, o pueden colocarlo en español, bien, Forex sesiones, así, Forex sesiones, y colocan Investing, ¿ok? Esta página, que sería esta primera página que está aquí, que es la de investing.com. La abren y aquí les va a salir básicamente el horario de cada una de las sesiones por separado. Y fíjense lo que les digo con respecto a Tokio y Sydney. Tokio prácticamente cierra, bueno, cierra en este caso 2 horitas después de Sydney, y abre 2 horas antes el horario de Sydney con respecto a Tokio. Entonces prácticamente es lo mismo, estamos dentro de la misma sesión y por eso me gusta decirle directamente Asia y ya está. Es porque prácticamente ambas sesiones están solapadas. A diferencia de lo que puede ser Nueva York y Londres, que Nueva York y Londres están solapadas, pero por un periodo de tiempo corto. De resto, Nueva York, aquí, por lo menos a mi horario, abre a las 9 de la mañana y cierra a las 5. Pero a partir de las 2 hasta las 5, vamos a tener esa doble confluencia de ambas sesiones donde va a haber, o donde podría haber mucha más liquidez, y por consecuencia aparecer movimientos mucho más significativos, con más agresividad, más fuerte y ese tipo de cosas. Y es lo que normalmente la gente busca. En estos momentos es cuando la gente empieza a buscar normalmente operativas. Bien, pero repito, no quiere decir que en los periodos de 9 a 2, por ejemplo, horario que tengo por acá, no pueda conseguir operativas en Londres, o no quiere decir que después de las 5 no pueda conseguir operativas después. Claro que pueden, pero eso es algo que ya cada uno de ustedes se sienta a identificar, porque lógicamente según el tiempo que cada una persona tenga, puede trabajar una sesión o la otra. ¿Ya? No existe el mejor horario para operar. Según mi criterio, existe el horario que mejor se adapte a tu estilo de vida. ¿Ok? Así que si quieren modificar esto para que lo vean diferente, ustedes modifican aquí su horario y ya está. Y esto se lee pues de derecha a izquierda. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, aquí empieza 1, 2, 3, 4 y va hacia la izquierda. ¿Bien? Aquí les dice todo. Bueno, aquí pueden ver la leyenda directamente con los rectángulos. Pero aquí les dice el horario, a qué hora cierra, si está abierto con el relojito. Aquí sale en verde, significa que está abierto. Y si está rojo, significa que está cerrado. Bien. Y también les muestra aquí básicamente los solapamientos. Pero es algo que ya básicamente les comenté, o se puede ver directamente por aquí. Entonces, ustedes van a sentarse a colocar aquí su horario. Van a identificar cuáles sus horas de apertura y de cierre, y entonces así poder escoger cuáles son los mercados con los que ustedes normalmente quieren trabajar, y también teniendo en cuenta lo que les comentamos anteriormente de los pares de divisa. ¿Ok? Que no, que quiero trabajar con el euro GBP. Entonces tenemos euro y GBP. Normalmente este par va a darle más prioridad en la sesión de Londres. O sea que sería ideal trabajarlo dentro de la sesión de Londres. No quiere decir que en Nueva York, por ejemplo, no se vaya a mover, pero muy posiblemente tenga movimientos más importantes o más rápidos, más agresivos dentro de la sesión de Londres, porque es lógicamente euro y libra. ¿Y qué influencia más en la sesión de Londres? El euro y la libra. ¿Ok? De igual manera, como último, ya con esto sí cierro con el video, les recomiendo, ¿ok? Trabajar con pares que prioricen que tengan el dólar
dentro de su nomenclatura. O sea, por ejemplo, pares como euro-dólar, ¿ok? AUD-USD, NZD-USD, GBP-USD o USD-JPI, USD-CAD, que son los pares mayores básicamente. USD-CHF, aunque este es un poquito complicado. O sea, los pares mayores. ¿Por qué? Porque estos son los pares que ya de por sí se trabajan más comúnmente, que tienen normalmente más liquidez, que tienen mucho mejores spread que trabajar con EURAUD o con, no sé, EURCAD, que tienen spread un poco más altos porque lógicamente son pares que no son tan líquidos y normalmente las personas no lo operan con tanta frecuencia. Entonces, en términos de economía, de cuál sale más económico operar, pues lógicamente son estos y es porque ya la mayoría de personas lo hacen, lo operan. Entonces, el spread es mejor, hasta también, desde mi punto de vista, los movimientos gráficos también son más agradables. Sin embargo, si quieres aventurarte a probar EuroJPI, puedes hacerlo. Si quieres aventurarte a probar GBPCAD, puedes hacerlo. Yo antes operaba mucho estos pares. De hecho, operaba mucho más los pares cruzados antes que los pares mayores. No sé, me gustaban más, me funcionaban más con la operativa que tenía antes, pero para las personas que dominan el Smart Money, realmente desde mi punto de vista, es un poco más cómodo y mucho más agradable el Smart Money dentro de los pares mayores, porque el movimiento es mucho más legible y más entendible, más calmado, más bonito, vamos a decirlo así. Así que, dicho todo esto, nos vemos en el próximo video.